Muy buenas tardes, arrancamos de nuevo el programa Pierde Peso Gana Vida con Intraboes, dirigido por el doctor Miguel Ángel Escartí. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy tenemos un tema que mucha gente se cuestiona, se pregunta, y es ¿cuánto peso podemos perder con la manga gástrica o con la cirugía? Uh-huh. Bueno, sobre esto hay dos preguntas que son clave. Sí. El paciente tiene que plantearse primero cuánto peso voy a perder y segundo, y es probablemente más importante todavía, cuál es la probabilidad que tengo de mantener el peso perdido a largo plazo. Nosotros en cirugía bariátrica hablamos de largo plazo a partir de los 10 años. Entonces, hay muchos pacientes que te dicen, pues yo hice una técnica X, me fue muy bien porque perdí 15 kilos, pero vuelvo dentro de 2 años después porque lo he recuperado. Entonces, realmente esa técnica ha fallado. Las cirugías bariátricas, básicamente la manga gástrica y el bypass gástrico, producen una pérdida de peso de aproximadamente 1/3 del peso corporal. Es decir, lo que vendría a ser un 73/4 partes del exceso de peso. Por ejemplo, un paciente que pesa 150 kilos, lo normal es que a los 9-12 meses de la cirugía llegue a pesar 100 kilos. Este paciente 150, su peso ideal son 80. Luego tiene un exceso de peso de 70 kilos, pues 3/4 partes, entonces vienen a ser cifras parecidas. Aproximadamente el paciente debe asumir que perderá 1/3 del peso corporal a los 9-12 meses de la cirugía. Después, en el segundo año, recuperará un poquito, aproximadamente unos 5 kilos. Eso es normal porque el paciente pues, se adapta a la buena vida, el estómago se hace un poco más distensible, gana algo de volumen, el paciente está un poco más cómodo con su operación, sabotea un poco la operación. Y el mantenimiento del peso perdido, que es la cuestión clave, difiere en función de la técnica elegida y también del índice de masa corporal del paciente antes de la cirugía. Aunque lo ha comentado, pero para matizarlo un poquito más, ¿qué factores pueden influir en la pérdida de peso? Bueno, en realidad hay estudios muy interesantes que demuestran que pierden más peso los pacientes que menos peso les sobra. Lo que pasa es que lo pierden desde el punto de vista porcentual. De hecho, los americanos tienen una frase muy acertada que dicen que el paciente bariátrico hay que operarlo pronto, e incluso antes de que sea un obeso mórbido, porque si lo operas como obeso mórbido, en realidad estás perdiendo menos. Entonces, hay dos factores muy importantes. Uno, qué índice de masa corporal, cuánto de obeso es el paciente antes de la cirugía. Es decir, un paciente que tenga un índice de masa corporal de 50, que eso pueden ser 160, 180 kilos, va a perder unos 15 puntos de índice de masa. Luego se va a quedar todavía con una obesidad de grado 1 o 2, con 35. Pues, el paciente debe intentar no llegar a un índice de masa corporal muy alto. Debe de operarse con 120, 130 kilos, 100 si es una mujer, 110. Debe intentar no llegar a los 150 kilos, porque si no, cuando la operemos, bajará peso, pero no conseguiremos hacerle bajar a lo mejor de 110 kilos o de 100 en el caso de los hombres. Entonces influye mucho primero el peso inicial, lo grande que sea el paciente, y lo más importante, además de eso, es la técnica elegida. Los pacientes con bypasses pierden más que con los operados con manga gástrica, pierden más, y sobre todo lo mantienen más a largo plazo, a partir del año 10. Dentro de los bypasses, a su vez, por complicar un poco el tema, hay algunos bypasses, los malabsortivos, que son el de neonium y el SAVIS, que generan mayor pérdida de peso y generan mejor resistencia al mantenimiento de peso. O sea, son más resistentes al sabotaje, hacen que el paciente pueda intentar engañar más el bypass y sin conseguirlo que el bypass clásico, que es el Iderrux. Entonces, aquí tenemos una escala donde tendríamos de más potente a menos potente. Los más potentes, los malabsortivos, que son los bypasses de una unión y el SAVIS, después el bypass en Iderrux y por último la manga gástrica. Son mucho peores, son sustancialmente peores, para empezar, porque no tenemos datos a más de 2 años, las plicaturas endoscópicas, lo que se llama la endomanga. Es una técnica, aunque es muy comercial y se hace bastante, pero realmente te hace perder menos peso y no tenemos datos consistentes a partir del segundo año. ¿Y cuáles dirían que son los resultados más habituales? Bueno, lo normal
Nosotros tenemos estudios propios y que son análogos a los de centros de excelencia internacionales, donde vemos que con los bypasses malabsortivos, que son los mejores que tenemos ahora, a partir del año 10, el 94% de pacientes mantienen el peso perdido. Eso es un resultado maravilloso, magnífico, porque yo he visto técnicas con resultados muy malos. Entonces, tenemos entonces hay un 6% de pacientes que realmente fallan. Esos fallos son un 4,5% de pacientes que normalmente reganan peso, no pierden bastante porque toman licor destilado, y luego tenemos un 1,5% de pacientes que lo que pasa es que pueden llegar a perder demasiado, es decir, ese bypass les está haciendo demasiado efecto. Entonces eso para nosotros también técnicamente es un fallo en la bariátrica que obliga a una reconstrucción de ese paciente. Sin embargo, con el bypass clásico, el IDE-RUX, tenemos fallos de un 20 o un 25% a 10 años, y desde luego con la manga gástrica con la SLIP en pacientes grandes tenemos hasta un 50% de fallos a 10 años, y en pacientes con índices por debajo de 40, o sea, pacientes que les sobren 25 o 30 kilos, 1 de cada 4, 1 de cada 3 va a recuperar peso a los 5 o 10 años. O sea que, ojo, y eso con la manga gástrica. Luego, es muy importante que el paciente, cuando elige una técnica, vaya a un cirujano con mucha experiencia y que sea muy sincero con él y le diga las verdades del barquero, y le diga claramente dos cosas: cuánto va a perder y qué probabilidad tiene de mantener el peso, porque es que si no le pueden estar vendiendo una técnica que sea más sencilla para el cirujano, no para el paciente, pero inadecuada a largo plazo. Esto da pie a que muchos de nuestros oyentes a lo mejor estén preocupados o estén intrigados por saber si tienen pensado hacer alguna de este tipo de intervención, si le han aconsejado bien, o a lo mejor quieren una segunda opinión de grandes expertos, como es el caso de usted, el doctor Miguel Ángel. ¿Cómo pueden contactar con ustedes para que les puedan asesorar? Bueno, pueden contactar a través de los formularios de la página web, llamarnos por teléfono, al teléfono de contacto de nuestra web, introves.com, pero yo les recomiendo, porque no les cuesta nada y lo hacen conmigo, es venirse a la consulta y hablar. Y una segunda opinión no cuesta nada y siempre es muy útil. De hecho, actualmente yo les doy un dato a nuestros oyentes. La técnica más realizada en el mundo, que es un 60% de casos, es la manga gástrica, y sin embargo es una técnica que actualmente está fallando en todo el mundo a 10 años en el 60% de casos. Y eso es un problema, es un problema. Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, un placer, y nos vemos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Gracias. Hasta luego.